Seguimos con el video de repaso de introducción al derecho. Vamos a ir con la segunda parte del neokantismo. Vamos a abordar ahora el estudio de la Escuela de Marburgo, una de las vertientes encargada del estudio de la obra Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Tal como habíamos adelantado, esta escuela, al centrar sus estudios en la crítica de la razón pura, decimos que tiene una orientación logicista. Aborda dos aspectos troncales que tienen que ver con la lógica y el conocimiento, el aspecto nociológico del derecho. El primer aporte de esta escuela a la filosofía de la ciencia jurídica es aquel que estudiamos en la unidad 1 y en la unidad 13, relacionado al problema del derecho como objeto del conocimiento científico. Es uno de los autores fundadores de esta escuela, Hermann Cohen, quien sostiene que es posible hacer ciencia de cualquier cosa siempre y cuando contemos con el método adecuado. Este razonamiento influencia en otro autor, un viejo conocido de la casa, Hans Kelsen, a quien estudiamos previamente las unidades 1, 3, 4, 5, 7, 13 y ahora vamos a repasar algunas cuestiones generales en la unidad 14. Kelsen demuestra su carácter logicista en su conocida obra Teoría pura del derecho, que tiene como objetivo deslindar al derecho de toda disciplina ajena a la ciencia jurídica, arribando a la idea que el derecho es neutro al valor. Para llegar a este concepto, transita las purificaciones metódicas, dentro de las cuales separa las ciencias causales de las ciencias normativas. En las ciencias normativas, estructura el enunciado normativo como que dado A debe ser B, entendiendo que A es el hecho antecedente y B es el consecuente, lo que él va a llamar la sanción jurídica. En las ciencias normativas, a diferencia de las ciencias causales, la relación no es de causalidad, sino que es de imputación. Y la imputación no es otra cosa que imponer, por la voluntad, una consecuencia, es decir, imponer la sanción ante un hecho antecedente. Eso él sostiene que debe darse dentro de un ámbito de libertad. Y esta imputación tiene dos maneras de darse. Mediante un deber ser axiológico, como en las ciencias normativas de la religión o la moral, donde la imputación del consecuente se da a través de una imposición valorativa, o mediante el deber ser lógico, propio del derecho, donde el autor entiende que la imputación del consecuente es producto meramente de una operación lógica. Esto le permite concluir al autor que desde un punto de vista axiológico, el derecho es valorativamente neutro. Desarrolla además conceptos como la nomostática y la nomodinámica, relacionado a lo que es la aplicación y la creación del derecho, y ayudado de un conocido esquema que es la pirámide jurídica de Kelsen. Conceptos que no voy a desarrollar en este momento porque ya han sido tratados en otras unidades. Continuamos entonces con otro de los exponentes del neokantismo de Marburgo, Rudolf Stambler. Stambler sostenía que el derecho estaba integrado por dos partes, la lógica jurídica y la deontología jurídica. En el ámbito de la lógica jurídica, Stambler intenta determinar lo que él va a llamar el universal lógico. Esto es tratar de encontrar qué tiene el derecho de permanente y universal, independientemente del lugar y el tiempo donde se presenta. Indagar cuál es el hilo conector entre el derecho de la antigua Grecia, el derecho de la India, el derecho alemán o el derecho argentino, de cualquier época y en cualquier lugar. Y arriba la conclusión que el derecho reúne un conjunto de características que lo convierten en un universal lógico. Lo que caracteriza al derecho de ser universal es que se trata de un querer, se diferencia del ser, es autártico, establece sus propias reglas y por ende se diferencia de los usos sociales y de las costumbres, es vinculatorio, refiere a relaciones interpersonales y se diferencia en este caso a la moral, es inviolable, existe aun cuando no se cumpla. Por su parte también aborda lo que él conoce como deontología jurídica. Y cabe preguntarnos qué significa la palabra deontología. Proviene de la palabra griega deontos, que significa lo deseable. Por ello decimos que deontología para Stambler se refiere a los contenidos valorativos del derecho. Es decir, que la deontología son los valores que deseamos que se concreten en la sociedad a través del derecho. En este punto el autor sostiene que la justicia es un ideal que sirve para regular las aspiraciones del jurista, que como tal no puede ser percibida ni tampoco puede ser experimentada.
Por ello diferencia justicia, que es un ideal, del derecho justo, que es la situación concreta, que es resolver el pleito, otorgar una solución en el ámbito de una institución. Incluso compara la justicia con la estrella polar que guía a un navegante, asumiendo que es hacia donde debe aspirar el derecho. Llegamos entonces al final del análisis del neokantismo y sus vertientes. Sabemos que por un lado tenemos la escuela de Baden, orientada en una visión eticista y axiológica y en el estudio de la crítica a la razón práctica. Por otro lado, la escuela de Marburgo, con una orientación logicista y profundizando el estudio de la crítica a la razón pura. En la escuela de Baden tenemos entre sus máximos exponentes a Ricker y a Radbruch. Y en la escuela de Marburgo vamos a estudiar a Cohen, Stambler y Kelsen. Y con esto damos por finalizado el video de repaso de la unidad 14 de la materia Introducción al Derecho. Muchas gracias a todos y a todas por su atención.